Blanco y negro, nos quedan 3 ejemplares el día de hoy, pero vamos a imprimir más y van a estar disponibles en la librería de colores también. Igualmente les recomendamos que si lo quieren digital, lo van a tener más fácil y a colores en su móvil. Entonces, sin más dilación, quisiera con ese ánimo que tenemos de la pasta de resurrección, que recibamos a Omar con un tralala a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, ya aquí sí estamos, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias por la paciencia. Y hemos llegado al último día. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, qué cosas, cuántos dones, cuántas gracias. Y qué hermoso terminar empezando la Pascua, ¿verdad? Y según me dicen por ahí, supuestamente desde hace muchos años, esta es la primera vez que la semana antes de la feria los cursillistas están aquí cogiendo clase. Bendito sea Dios, ha interesado el tema, ¿verdad? ¿O los obligaron? No sé. No diga eso, Omar. Bueno, pues déjenme poner la presentación. Hoy, como último día entonces, con la ayuda de Dios, lo que vamos a ver es, si esto disminuye, sería un éxito. A ver qué es lo que pasa aquí en las diapositivas. Hoy entonces, si Dios quiere, lo que veríamos es el tema de las herejías y los concilios. ¿Qué es esto? Nosotros hemos hecho un gran recorrido en la historia de la iglesia y al final, ¿con qué nos vamos a quedar nosotros? Pues durante 2000 años yo siempre tomo como parámetro la fundación de la República Dominicana. Es muy fácil mirar la historia de la iglesia y decir, bueno, 2000 años, eso pasó rápido. Nuestra república no tiene ni 200 años. Y miren todo lo que ha pasado en menos de 200 años. Imagínense entonces lo que nosotros hemos tenido que ver durante 2000 años. Y se los digo de verdad, de todo corazón, ha sido un vuelo de pájaro, pero de águila, porque era bien alto y sumamente rápido. Pero aquí estamos. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido ya un poquito más lineal, más horizontal, viendo una cronología de las cuestiones más difíciles por las que ha pasado la iglesia. Ustedes saben, no hay que decirlo porque lo vivimos ahora hace poco, que nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y como vimos entonces Jueves Santo y Viernes Santo, del costado abierto de Cristo colgado del madero, brotó la iglesia. Brotó la nueva Eva, ¿verdad? Año 33. Ahí nace la iglesia históricamente. Y les pongo acá, la iglesia católica no es una de las tantas denominaciones cristianas. Eso el católico tiene que tenerlo claro. El Señor Jesucristo no fundó varias, fundó una. Y por lo tanto, aunque haya mucha gente que diga que la Iglesia Católica es una de las denominaciones, no somos una denominación cristiana, sino una antítesis de las denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones fueron fundadas por un hombre. La Iglesia Católica fue fundada por un hombre Dios, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor fundador, nuestro esposo y a quien nos dirigimos. Pues, si hace el año 33 entonces es fundada la iglesia, empiezan a aparecer los problemas. Aquellos que querían obligar a que primero había que ser judío para luego ser cristiano, estos son los herejes judaizantes que se resuelven con el primer concilio, el de Jerusalén. Luego, cuando el evangelio llega a Grecia, San Pablo y los otros apóstoles, San Tito, San Timoteo, los gnósticos se apoderan de él y empiezan a manipular diciendo que hay un conocimiento oculto que es revelado a unos pocos. Montanistas, lo mencionamos en su momento, este hereje que decía que él tenía revelaciones privadas del Espíritu Santo que iban por encima de lo que ya el Señor Jesucristo había dicho. Estos, la iglesia los ha venido considerando como herejías,
¿Qué es una herejía? Un error teológico que, si tú lo crees, te has alejado de la fe. Es una herida en la unidad de la iglesia. Asimismo aparecieron maniqueos, novacianos, donatistas. Todos se les ponen los nombres del heresiarca, se llama. El hereje que funda, entre comillas, la herejía, se le llama heresiarca. Y entonces a la herejía se le pone normalmente el nombre del heresiarca. Manis, Novaciano, Donato, todas estas herejías de los primeros siglos. Y por fin entonces la iglesia decide: no puede haber más herejías solo porque la gente no entiende la fe. Primer concilio, Nicea 325, ahí se ataca a uno de los grandes herejes que hablamos, a Arrio, a quien se le excomulgó, y nosotros definimos que nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Eso es desde ese año que lo decimos. Y además, la fecha para celebrar la Pascua de Resurrección, lo que hicimos ayer y antes de anoche, fue en este concilio. Porque había un grupo que decía: no, es que tiene que ser el 14. La Biblia dice el 14 de Nisan. Y un grupo decía: tiene que ser el 14. Y un grupo más grande, encabezado por el Papa, decía: es que el Señor Jesucristo lo instituye jueves, no necesariamente 14. Y desde ahí entonces nosotros celebramos la fundación de la Santa Eucaristía y del orden sacerdotal el jueves santo, calculado con el calendario lunar. Luego sigue entonces los problemas y se celebra el segundo concilio, el de Constantinopla I, en el 381, donde se defiende contra los que atacaban al Espíritu Santo, y desde ese momento decimos nosotros que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Desde ese año lo decimos, porque había quienes decían: no, el Espíritu Santo no es Dios. Si continuamos entonces con el tiempo, empiezan a aparecer otros herejes que dicen: pero el credo no dice tal o cual cosa, por lo tanto yo creo en esto. Nestorio, que negaba que nuestro Señor Jesucristo fuera verdaderamente Dios. Y para hacerle frente a Nestorio, el concilio de Éfeso 431, que dijo que la Virgen María es Madre de Dios. La Theotokos contra Nestorio y contra los pelagianos. Luego el cuarto, Calcedonia, en el 451, que dijo: no solamente Cristo es Dios, sino que es Dios verdadero y hombre verdadero. Es lo que se llama la dos naturaleza de Cristo, en unión hipostática. Y se excomulgaron unos cuantos herejes, entre ellos Eutiques. Asimismo, el quinto concilio, Constantinopla III, que condena algunos errores de algunos escritos que habían, de Orígenes, Teodoreto de Ciro, Teodoro de Mopsuestia, Ibas de Edesa, y además dice que el concilio de Calcedonia sí es verdadero. ¿Por qué? Porque en este periodo había gente que decía: ese concilio se ha inventado cosas. Y la iglesia dijo: no nos lo inventamos. Y el que no cree en ese concilio no es de la iglesia. Quiero que sepan que desde este momento hay en el mundo unas iglesias que se llaman no calcedonianas, que no aceptan el concilio de Calcedonia y que por lo tanto dicen: Jesús es Dios, punto. Y no es 100% Dios ni 100% hombre, sino 50 y 50. Qué problema más grande este. Y entonces, continuando con la historia de la iglesia, aparecen más herejes. Se los pongo en verde, ¿verdad?, para diferenciarlo. Pero la iglesia sigue respondiendo con concilios. La iglesia no habla casualmente. Que el Papa se asomó a la ventana y dijo que tomar café es bueno. Eso no sirve para nada. Eso no es la iglesia hablando. Eso es una opinión del Papa, punto. Que no es irrefutable. Cuando la iglesia quiere hablar, declarar cosas, lo hace a través de los concilios ecuménicos y el Papa ex cátedra, obviamente. Pues Constantinopla III
quiso acabar con el monotelismo, es decir, aquellos que creían que nuestro Señor Jesucristo tenía una sola voluntad, la humana, punto, o la divina, punto, y nosotros dijimos no. Es que si la voluntad humana de Cristo no se hubiera sometido a la voluntad divina de Cristo, Cristo no era hombre. Nosotros podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y Cristo lo hizo perfectamente, y por eso se condenan, se anatemizan algunos cuantos herejes de la época. Sigue Nicea II sobre las imágenes sagradas, aquellos que destruían las imágenes. La iglesia dijo, no, pero ¿por qué? Y al día de hoy hay gente que dice que tener imágenes es idolatría. Lea la historia de la iglesia. Constantinopla IV enfrentó el problema con este caballero. Focio era un patriarca de Oriente que quiso asumir el patriarcado por cuenta propia sin que se lo asignaran. O sea, usurpó el patriarcado. Y fue él, por asuntos políticos, que dio paso a que Oriente quisiera separarse de Occidente. Y luego de esta decisión de Focio, siguen problemas políticos durante casi 200 años, hasta que por fin esos problemas políticos se manifiestan entonces como la división, el gran cisma de Oriente, que es lo que da origen a la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? La Iglesia Ortodoxa son hermanos, pero no crean que por ser hermanos lo tienen todo bien. Decidieron renunciar al Papa. La Iglesia reconoce de los ortodoxos como válido su sucesión apostólica y los sacramentos. Válidos, pero no lícitos. Es decir, sí son sacramentos, sí se hace la presencia de Cristo, pero lo están haciendo sin el permiso propio de la iglesia que está encabezada con el Papa. ¿Y cuál es la situación que esto nos genera? Que si nosotros no nos formamos, no nos damos cuenta que a los ortodoxos hay que evangelizarlos. Ellos, por ejemplo, no creen que María fue concebida sin pecado original. Díganme ustedes, si a mí, yo te quiero mucho, Omar, pero yo no quiero saber nada de tu mamá. Tú no me quieres tanto. Lo dejo ahí. Siguen otros concilios, el de Letrán I, que aquí, recuerden que esto es ya edad media, ya bien avanzada, ¿verdad? Los temas que venían con que los reyes eran los que decidían quiénes iban a ser los obispos y cardenales. Esto se enfrentó aquí, la investidura, la disciplina de la iglesia, y cuando surgen los mahometanos, los musulmanes, recuperamos la Tierra Santa. Por aquí es que ocurren las primeras cruzadas, y el noveno concilio ecuménico pues las apoya obviamente. Ese es Letrán I. Letrán II sigue enfrentando ciertas situaciones del poder temporal, clérigos que se portaban mal, laicos predicando cosas que eran de clérigos, y la confesión entre los fieles. Había gente que decía, pero si los clérigos no sirven porque son malos, nosotros deberíamos confesarnos unos a otros y darnos la absolución. No es así que funciona. Y aparecen unos herejes específicos, albigenses y valdenses. Contra los albigenses, recordarán ustedes que fue que Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrono, crea la orden de los dominicos, la orden de predicadores. Es de esta época. Y en esta época, Letrán III entonces condena estas dos herejías y empieza a promulgar decretos para reformar la moral de los sacerdotes de la época. Y luego Letrán IV sigue condenando a los albigenses y otros herejes, y es el más importante concilio de la Edad Media y el punto culminante de la vida eclesiástica y del poder papal. Ustedes dirán, bueno, pero se han ido condenando todas las herejías. Sí, curiosamente se fueron condenando todas. Nosotros damos un curso que se llama Las herejías de hoy, y lo que hacemos es ver las herejías de antes, cómo se están viviendo hoy, porque el católico no se está formando.
y salta con cosas rarísimas que yo les puedo decir a ustedes. ¿Tú crees que esto que tú estás haciendo es correcto? Eso se condenó en el siglo IV. Es muy bueno, es interesante verlo, pues sepan que la historia de la iglesia ha condenado, y todo ha quedado por escrito, todas las herejías. Miren, por ejemplo, Lyon. El concilio primero de Lyon excomulga al emperador Federico II, manda una cruzada bajo San Luis, rey de Francia, contra sarracenos y mongoles. León II entonces vuelve a unir Grecia con Roma y se establecieron las reglas para la elección del Papa. Y luego el concilio de Vienne, no Viena, sino Vienne, sobre algunos errores de los caballeros templarios, los fraticelli, begardos y beguinas, etcétera, y el tema de las universidades. Y por último, Constanza. Ya les dije que no es el Constanza de aquí, ¿verdad? Sino el Constanza de Alemania y Austria en aquel entonces, que pone fin al cisma de Occidente cuando los papas estaban en Francia. ¿Se acuerdan? Que hubo una división en la iglesia. Pues este es el concilio que le pone fin y termina condenando a Wycliffe y a Hus, que eran los que iban a preparar el camino para Martín Lutero con las herejías que decían. Que esta es la época de ese caos. Antes de ese caos ocurrió un concilio en 3 lugares, Basilea, Ferrara y Florencia, que lo que buscaba era sacar la herejía y que la iglesia fuera reformada. Y Letrán V, bien disciplinario, y no quedó en nada porque ocurrió justamente antes, miren ahí la fecha, de que Martín Lutero dijera todo lo que dijo. Y aquí es que vemos en 1517 Martín Lutero con su herejía, pero recordemos que Philippe Melanchthon fue como la mano derecha de Lutero. Cuando Lutero estaba trancado en el castillo por miedo a que lo mataran, este hombre fue el que se empezó a manifestar lo que luego se conocería como luteranismo en 1517 y fue excomulgado por el Papa León X en 1521. Para yo, por ejemplo, si yo fuera obispo o cardenal, para yo poder decir que Lutero no era malo, sino bueno, primero hay que levantarle la excomunión. Y eso no se ha hecho porque la iglesia condena a la excomunión a Martín Lutero en 1521. En Trento, ese famoso concilio del que hablamos mucho, fue que se quiso resolver todos los problemas de la iglesia y de Lutero. Y miren el breve periodo en la historia de la iglesia en el que ocurren todos los desórdenes más grandes heréticos. Tantos son que para yo poder hablarle de ello tenemos que ampliar el recorrido en la cronología, porque no nos cabe en esos numeritos que nosotros le pusimos así tan pegados. 1520, las sectas radicales surgen. ¿Cuáles son las radicales? Las que dicen, solo la Biblia, punto. Solo la fe, punto. Solo la gloria de Dios, punto. Y no toma en cuenta todo lo otro que la iglesia ha venido enseñando desde siempre. Pues de las sectas radicales salen los anabaptistas, que son los fundados por Nikolaus Storch y Thomas Müntzer en Alemania, que son los que dicen, no creemos en el bautismo de niños. Hay que bautizarlo adultos. Empiezan los problemas serios que al día de hoy lo tenemos. Al día de hoy, católicos de nosotros sin formación decimos, no, yo no lo bautizo chiquito, yo voy a esperar que crezcan, que ellos decidan que quieren bautizarse. Sepa usted que pertenece a esa herejía. Luego entonces vemos que es la época en la que Enrique VIII toma el ejemplo de Martín Lutero y en 1534, por el tema del divorcio, ¿se acuerdan? Pues hace surgir la iglesia de Inglaterra, iglesia anglicana. De los anabaptistas, en 1536 surgen los menonitas. Los funda Menno Simons, de ahí su nombre, en Suiza. Y es la época también en que Calvino dice, Martín Lutero, bien, pero él quedó corto, déjame fundar algo más. Y surgen los calvinistas. Juan Calvino los funda en Suiza en 1555.
De los calvinistas es que surgen los presbiterianos, 5 años más tarde, en Escocia, que nosotros lo vimos. Y de las sectas radicales, en 1582, en Holanda, Robert Brown funda los congregacionales. Ustedes dirán, pero estas cosas uno las oye en la historia, existen. En toda Europa y en Norteamérica existen. No han llegado aquí declaradamente a Latinoamérica, a Hispanoamérica, perdón, porque Hispanoamérica, como ha sido culturalmente bien católica durante siglos, solamente las pequeñas sectas han podido meterse. Y si ustedes se fijan, aquí no hay presencia luterana. La iglesia luterana me enteré hace poco que sí hay ortodoxos, pero no tanto como uno esperaría, pues sepan que Norteamérica, Europa, una gran parte de Europa, y en África están todas estas sectas, herejías. Recuerden que cogen una cosita de la fe y se inventan otras cosas que el Señor no dijo. De los mismos anabaptistas, en 1609, John Smith en Holanda funda a los bautistas, que aquí hay bautistas. Los bautistas ponen el bautismo como único, indispensable sacramento de salvación y ya no hay nada más. Te bautizas, eres salvo. Y bueno, y así muchas cosas, ¿verdad? Lo estoy reduciendo mucho. De los calvinistas, entonces, hay que seguir, porque es que no nos da la pantalla. La iglesia holandesa reformada, fundada en Nueva York, Michaelis Jones en Estados Unidos, 1628. Bueno, pero eso no lo conocemos. Claro que lo conocemos. Sus divisiones las conocemos, ya lo veremos en su debido momento. También de los calvinistas, de los congregacionalistas, surgen en 1648 los pilgrims, peregrinos, y los puritanos de Inglaterra. Cuando llegan a Massachusetts, Estados Unidos, pues son fundados allá. De los congregacionales surgen ellos. Y de las mismas sectas radicales, si seguimos en la cronología, unos poquitos años después surgen los Quakers. Los cuáqueros, en 1649, los funda George Fox. Si les mencioné la vez pasada, ¿conocen la avena Quaker? Es un Quaker, no es que él se llama Quaker. Ese personaje es un cuáquero, un religioso radical derivado de todas estas sectas que decidieron vivir como en tiempo de Jesús no había electricidad, vivimos sin electricidad. Como en tiempo de Jesús no había motor eléctrico, montamos a caballo. Esas cosas existen, a uno se lo presentan como, ay, pero son tan buenos e inofensivos, eso no es nada. Y el daño que tienen en la fe, porque no estoy hablando de la persona. Hay muchísima gente que es muy buena, pero la doctrina que enseñan y que viven es muy equivocada. Muy equivocada, solamente hay que ver la historia de la iglesia. Continuando entonces, de los menonitas, de Menno Simons, ¿verdad?, de 1536, nosotros vemos que de ellos derivan los Amish en 1693. Jacob Ammann en Francia los funda en 1693. Muy parecidos a los cuáqueros, pero no son cuáqueros. Aquí hay Amish. Aquí he visto yo en la playa bañándose con toda la ropa habida y por haber a los Amish, que está bien, si se quieren bañar con ropa son problemas de ellos, pero sepan que la doctrina está equivocada. ¿Qué pasa? Que todo esto es Europa y de Europa llega a Estados Unidos, ¿verdad? Pero recuerden que los ingleses seguían con su problema. Entonces, de la iglesia anglicana, que quiso ser bien católica, y después no quiero saber del Papa, y ahora se metieron los protestantes en la iglesia anglicana, pues si la iglesia anglicana que quiso ser católica se trató de mantenerse firme, recuerden la historia de todos los reyes que tuvieron extrañísimos, de ahí surgen los metodistas. Los metodistas en 1739 los fundan dos hermanos, John Wesley y Charles Wesley, en Inglaterra.
Y de los metodistas entonces, en 1774 surgen los unitarianos. Theophilus Lindsey en Inglaterra los funda. Estos unitarianos son un problema porque empieza esta gente a decir, pero Jesús dijo, mi Padre está por encima de mí, por lo tanto Jesús no es Dios. Y ellos dicen que Dios es uno y solitario. Ya volvimos a las herejías del primer siglo. Ya no es Dios trino, sino Dios solo. Porque nosotros creemos en un Dios único. Único, uno, trino. Pero no solo, trino. Pues sepan entonces que así como surgen los unitarianos de los metodistas, también de los metodistas surgen los metodistas episcopales. En 1784, 60 predicadores en Baltimore, Estados Unidos, deciden fundar metodistas con fundamento episcopal y de ellos surgen los episcopales. En 1789, Samuel Seabury, en las colonias americanas, las 13 colonias que había, es que funda los episcopales. Aquí hay episcopales en nuestro país y uno los ve con su cuello clerical, con mitra. Tú dices, pero eso es un obispo. Sí, pero miren, es una división de 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 la iglesia. Recuerden que de fondo está la doctrina que enseñan. No estoy hablando de la persona, sino de la doctrina que enseña. Y miren, hasta ahora, yo no me voy a atrever a preguntar todavía, pero ¿da lo mismo ser de cualquiera? Bueno, no me respondan. Dice entonces, aquí la diapositiva, que de los metodistas también surgen los llamados Evangélicos Unidos en 1800. Philip Otterbein y Martin Boehm en Maryland los funda. Estos son los que se llaman evangélicos. No son los que nosotros llamamos evangélicos. Y por respeto a estos, no deberíamos decirle evangélicos a los que llamamos evangélicos. Porque son una denominación por su cuenta y allá sepan que no le dicen evangélicos a los que llamamos evangélicos, sino Christians, cristianos, punto. Pues son división de los metodistas también, los Evangélicos Unidos. ¿Son metodistas séptimo? No, ya vamos a ver si. Todavía falta, Juan. Entonces, nosotros, perdón, déjeme volver atrás. Entonces, de los bautistas, aquí estoy, aquí arriba, de los bautistas, es que nosotros vemos que, si seguimos la cronología más adelante, déjenme permitir que la animación se reproduzca para que se vea más bonita la diapositiva. De los bautistas es que en 1820 tenemos los adventistas. William Miller en Estados Unidos y en Alemania los funda, los adventistas. Y volviendo hacia atrás, ¿verdad? Cuando los presbiterianos de 1560 deciden reunirse con los bautistas, se juntan, se funden, un grupo de ellos se une para fundar una nueva denominación, o como dicen ellos, una nueva iglesia, la de verdad, la definitiva. Esta sí que es. Descubrimos al Espíritu Santo y nos habló. De ahí es que surgen los llamados discípulos de Cristo. Thomas Campbell y Alexander Campbell fundan los discípulos de Cristo. Entonces, de los metodistas, volviendo atrás, nosotros tenemos que en 1830 surgen los metodistas protestantes, que los fundan metodistas episcopales en Estados Unidos, y de los discípulos de Cristo es que surge la Iglesia de Cristo, Barton Stone y Alexander Campbell en Kentucky, Estados Unidos. Fíjense hacia dónde están ocurriendo la mayoría de las fundaciones, Una de las características propias de Estados Unidos por las que se ufanan tanto es la libertad.
The land of the free, la tierra de los libres. Pero es que la libertad ha caído en libertinaje hace siglos. Allá digo. Y nosotros tenemos que saber que respetar la libertad del ser humano no es permitirle hacer lo que le venga en gana. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos hubiésemos puesto la pila en ese momento, no hubiéramos andado con que Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual, pero no nuestro pecado. Y la mayoría, ¿verdad? Englobando, la mayoría fue fundada porque no me gustó lo que decía aquí, voy a fundar esto de acuerdo a mi postura. Esa es la soberbia original de la serpiente. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. Haz lo que tú quieras. Pues sepan entonces que de la Iglesia de Cristo surgen, miren la diferencia de años, Discípulo de Cristo 1827, Iglesia de Cristo 1836, Cristadelfianos 1844, John Thomas, Richmond, Estados Unidos. Cristadelfianos, adelphos en griego significa hermano. No somos discípulos de Cristo, somos más bien Iglesia de Cristo. No somos Iglesia de Cristo, somos hermanos de Cristo. Esto es una teología que incluso dentro de nosotros va caminando a veces. De que nosotros no consideramos que Jesús es mi amigo. Y hay grupos, comunidades que ponen a Jesús amigo, Jesús amigo, Jesús amigo, Jesús amigo, y borran el Jesús Dios. Porque sí, el Señor Jesús es amigo, pero no deja de ser Dios. Y con estas cosas tenemos que tener cuidado porque caemos en estos errores. De los adventistas, Juan, es que surgen los adventistas del séptimo día, que son otra cosa. Los adventistas del séptimo día los funda esta señora, Ellen G. White, en New Hampshire, Estados Unidos, que fue la señora con problemas mentales a quien se le ocurrió decir por vez primera que el Papa es el anticristo y la iglesia la ramera de Babilonia, que ustedes y yo escuchamos a veces que dicen de nosotros. Pero sepan que fue ahí, miren el año. Espero que no se le olvide ese año, porque es fácil para nosotros. Sí. Pero mira lo que lo dice la Biblia. La Biblia empezó a decirlo en 1844. Ella creía en la numerología. Ella tenía muchos problemas mentales, serio. Sí. Ella tenía muchos problemas mentales. Era como una neurosis realmente, una obsesión extraña. Y ella con la numerología, la cábala, ella llegó a decir que mira, que siervo de los siervos de Dios, tú coges la numerología y te da 666. Ese es el Papa. Primero, el Papa nunca ha usado el título del siervo de los siervos de Dios. Y segundo, como dijeron unos teólogos de la época, cuando tú le haces la numerología a Ellen G. White sale 666. O sea que hay que ver cuál es el que tiene la razón. Pues si volvemos atrás, de los metodistas, también surge otra división. En 1865 surge el Salvation Army, el ejército de salvación. Aquí hay, ¿qué? Probablemente usted ha visto uno que otro día en un semáforo a alguien vestido de blanco entero, con unos colores como color vino, con una latita, pidiendo para los niños, para lo que sea. Eso es una secta cristiana. Salvation Army se llama, el ejército de salvación. Los funda en 1865 William Booth en Londres, Inglaterra. Y el problema no es que estén o que no estén, sino nuevamente lo que tienen de fondo. De los metodistas, otra vez, surge otra división, que es lo que se llama movimiento de santidad. El movimiento de santidad en 1867 es lo que da pie a las iglesias que ahora ellas mismas se llaman no denominacionales. ¿Qué son las iglesias no denominacionales? Que surgieron espontáneamente
sin que tuvieran un fundador específico y que entonces se van multiplicando y cogiendo varios nombres. Iglesia de la Biblia, Iglesia Casa de Oración, Iglesia Monte de Dios, Catedral de la Fe. No sé, todo eso es lo que se llama no denominacional. ¿Qué pasa? Que para hacerle frente a todo eso fue que ocurrió el Concilio Vaticano I. Para hacerle frente a todo eso es que el Concilio Vaticano I surgió. Pero lamentablemente por las guerras masónicas que fundaron las repúblicas, se vio cortado y por lo tanto nunca pudimos hacerle frente a nada de eso. Y por fin entonces la primera iglesia no denominacional, como dicen ellos, surge en 1901 en Kansas, los pentecostales. Los pentecostales dijeron, a nosotros no nos funda nadie. Tienen un fundador, claro que sí. Pero ellos decían, no, fue el Espíritu Santo que nos fundó. Y vamos a vivir lo de Pentecostés. Efusión del Espíritu Santo, carisma, dones, virtudes, etc. En 1901. Y lamentablemente, de esta llamada, porque el movimiento se llamó primero Renovación Carismática. De ahí, lamentablemente, es que un grupo de católicos decide copiar y funda la Renovación Carismática Católica. Fue una copia del pentecostalismo y por eso los primeros carismáticos, los obispos les pedían, tienen que formarse. Cuando la Renovación Carismática Católica llega a nuestro país, el obispo que les da la bienvenida le dice, muy bien, muy bonito, pero si no se forma no pueden seguir aquí. Y por eso entonces surge, ya con el paso del tiempo, lo que se conoce como Casa de la Visitación y la Eucaristía, que el padre Benigno Juanes fue acompañando durante un tiempo y escribió muchos libros, pero hubo un grupo que dijo,